Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos amas, misericordioso y de gracia, éramos nosotros que alejábamos de ti, Señor, y estuvimos en el pecado. Sin embargo, tú nos buscaste y todo el castigo que teníamos que recibir, tu Hijo ha recibido todo. Y sin ninguna paga hemos recibido toda esa gracia y te agradecemos tanto por eso. Nosotros que hemos recibido la redención a través de tu sangre preciosa, te agradecemos por hacernos reunir otra vez ante tu palabra. A través de la enfermedad contagiosa, no podemos reunirnos con nuestra libertad. Y en cada hogar estamos sufriendo algunas dificultades. Y dentro de esa dificultad estamos buscando tu palabra, estamos esperando tu palabra para escuchar juntos y para todos esos hermanos que esté junto con ellos. Y la palabra santa de ti que esté con nosotros y en cualquier ambiente dificultosa que esté con nosotros. Ayúdanos a comprender esa gracia y dentro de la dificultad para que podamos comprender más la palabra, obedecer en tu palabra, para que podamos estar ante ti, Señor, que no falta mucho para tu segunda venida. Para que puedas poner firme nuestro corazón dentro de muchas situaciones. En todos los lugares que no tienen su libertad para poder reunirse juntos, que esté con ellos también, Señor, para que esta dificultad pueda pasar rápidamente, para que este tiempo de peste de la enfermedad pueda pasar rápido, para que en este último momento podamos predicar más fuertemente el Evangelio a todas las almas perdidas que todavía no han escuchado de tu amor y de tu gracia. Haznos predicar a ellos para que muchas personas puedan recibir la salvación. En este tiempo, haznos saber la voluntad santa de ti a través de la palabra. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar juntos, primero de Juan. Primero de Juan, capítulo 3, vamos a buscar. Primero de Juan, capítulo 3. Desde versículo 7 hasta 10 yo les voy a leer. Primero de Juan, capítulo 3, versículos 7 a 10. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hasta aquí.
a través del coronavirus, esta enfermedad contagiosa. Creo que va a progresar más tiempo de lo que habíamos pensado y por toda parte del mundo se está contagiando con rapidez y a través de esto muchas personas están perdiendo su vida y están recibiendo muchos sufrimientos que sean económicamente también en muchos ángulos están teniendo muchos límites y hay muchas cosas que ni siquiera habíamos imaginado, están sufriendo esas dificultades. Lo que nos lamenta más es que dentro de nuestra historia, de nuestra iglesia, es la primera vez de que no podemos reunirnos con nuestra libertad los domingos. Y a través de esa bacteria que no se ve por la peste, por esta enfermedad, estamos teniendo muchos límites y estamos siendo controlados para que no podamos hacer bien nuestra vida cristiana. Pero aún así, en este tiempo tenemos que acercarnos más con Dios, tenemos que orar más a Él. Y en el tiempo que Dios quiera, para que nosotros llevemos la vida cristiana con libertad y para que prediquemos su palabra. Si otra vez nos permitiera ese tiempo, esa oportunidad, entonces quizás estamos un paso atrás. Sin embargo, si llega esa oportunidad, vamos a dar nuestro paso adelante para seguir nuestra misión. Y cada vez de que sea más difícil, no quiero que vayan para atrás su vida cristiana, no quiero que se sientan nomás, sino tenemos que orar y confiar más en Dios y con el corazón de la obediencia tenemos que seguir adelante. Como no podemos reunirnos libremente y así a través del internet, a través de las ondas, estamos transmitiendo la palabra. Y en ese tiempo también habrá muchas personas que están escuchando por ese medio. Hoy día también de la palabra que he predicado antes, siguiendo a esa palabra, voy a seguir con la posición y la vida cristiana de un cristiano salvo. Y a través de la palabra vamos a aprender y reflexionar nuestra vida cristiana. Y para que tengamos el corazón anheloso de que tenemos que vivir dignamente siendo cristiano. Seguidamente estamos aprendiendo acerca de que somos el Hijo de Dios y no solamente nos ha salvado, sino a nosotros quienes hemos recibido la salvación, lo más maravilloso es nuestra ciudadanía y lo especial que tenemos, y lo sabemos. La ciudadanía de la posición de ser hijo de Dios, como es tan precioso, de igual manera el estándar que tenemos que llevar nuestra vida siendo hijo es muy alto y en la Biblia nos enseña eso. La palabra que les quiero transmitir hoy día es primero de Juan, capítulo 3, en versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Con esta palabra dice, todo aquel que es nacido de Dios. Dice que no peca y a través, poniendo el núcleo de esta palabra, vamos a pensar hoy día.
los cristianos salvos que somos nosotros, tenemos la vida, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, y así cambia nuestro corazón y a través de esto nuestra vida también cambia. Y como antes, nunca vamos a, por ejemplo, a propósito, no vamos a pecar a propósito. Y esto se refiere a esta palabra. En 1 de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Las personas que han obtenido el perdón de pecados, hay muchas hay muchos caracteres antiguos antes de recibir la salvación y por ese carácter antiguo pueden pecar de nuevo. Obviamente esto no significa que jamás vamos a pecar de nuevo. No es que no pequemos, sino tenemos que pensar este contenido de que tenemos que intentar de no pecar. Porque antes de recibir la salvación, por el carácter antiguo fracasado mía y a través de la potestad del diablo que tiene agarrado todo este mundo, es imposible no pecar. Quizás por fuera pareciera un justo, sin embargo, por dentro sigue pecando. Sin embargo, en el corazón de un salvo está la vida y el carácter de Dios, de un cristiano. Por eso sí es posible no pecar. Por eso a través de la guía y la ayuda del Espíritu Santo, si recibimos eso, por eso los cristianos salvos también, quizás ahora, antes de que crezca su fe, a través de carácter antiguo que todavía no se ha cambiado, quizás se puede equivocar. Y un pecado leve quizás también puede pecar. Sin embargo, a través de la gracia y la palabra de Dios, por la ayuda del Espíritu Santo, cuando nuestra fe crece un poco, entonces casi pecando nada podemos vivir. Porque aunque hayamos recibido la salvación, como tenemos este carnal, este cuerpo, entonces quizás será posible pecar aún siendo salvo. Algunos me preguntan, pero eso no es correcto. Porque cuando uno recibe la salvación y pasando tiempo crece su fe, obviamente no podemos perfeccionarnos como Dios. Sin embargo, sí es posible vivir pecando, o sea, casi nunca pecando. Los discípulos y los apóstoles de Jesús cuando predicaban el Evangelio, podemos verificar en la Biblia que ellos han pecado. Ellos fueron aferrados del Espíritu Santo, así han vivido, han obedecido, han predicado el Evangelio. Por eso ellos no tuvieron el tiempo de pecar. Como ellos fueron aferrados del poder de Dios, el pecado viene a las personas quien no tienen nada que hacer, quien es vago. Por ejemplo, una bicicleta se cae si es que no avanza, ¿no? Es una de las dos, que avance adelante o si no, que caiga en el pecado del mundo, es uno de los dos. Por eso la vida de un cristiano tiene que ser una vida que avanza siempre a través de la voluntad de Dios, el que ha recibido el sufrimiento, ha recibido la gloria. O sea, no tiene,
cristiano verdadero no tiene tiempo de pecar en sí. Por eso, a través de la guía del Espíritu Santo, y si es que vivimos conforme a su voluntad, entonces sí es posible no pecar. Esto es muy seguro. En Salmo 51, versículo 10, dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, después de que ha pecado, se ha arrepentido con todo su corazón y dijo: renueva un espíritu recto dentro de mí. Así le pidió a Dios. Y también en Salmos 19, versículo 13, dice: preserva también a tu siervo de las soberbas, que no se enseñoreen de mí. Líbrame de los que me son ocultos, para que yo no pueda pecar a propósito. Así ha orado. Dios, quien nos ha quitado nuestros pecados, nos ayuda para que no pequemos. También tenemos que saber eso. Con su propia fuerza no puede vencer los pecados. Solamente esa fuerza nos da Dios y el Espíritu Santo. Y en 1 Juan 3:7 dice: hijitos, nadie os engañe. Dice que nadie os engañe. El pecado uno peca a través de la tentación que el diablo nos da. También he visto en las noticias que estamos haciendo la guerra con el virus que no se ve en los ojos. Es una guerra invisible, muy temerosa. La obra del diablo tampoco se ve en nuestros ojos. Nos ha puesto en nuestro corazón el veneno del pecado para que pequemos. Quizás toda esta obra es invisible. Sin embargo, el diablo, desde que existió en el huerto del Edén, ha tentado a Adán y Eva para que ellos desobedecieran a la palabra de Dios, para que ellos pequen. Y ese diablo, como dice en Apocalipsis 12, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El diablo es quien engaña a todos. Él antes era un ángel tan hermoso, y ese lucero tuvo ese corazón de soberbio y después fue echado fuera de Dios, y desde ese momento ahora es quien tienta y quien engaña a este mundo entero. Es quien está en contra de la obra de Dios. Por eso este diablo hace que los hombres pequen y se fracasen, para que ese espíritu vaya a la perdición eterna, para que no puedan recibir la salvación. Siempre lo está molestando, y en el mismo momento también a los cristianos salvos puede tentar. Por eso en 1 Juan es una palabra dada a los cristianos salvos. Dice: hijitos. Este apóstol Juan, quien ha escrito esto, realmente ha amado como si fuese su hijo a los cristianos, y como él fue confirmado como el Hijo de Dios. Es por eso que estoy diciendo que realmente como si fuese su hijo, ¿no? Y así ha expresado esto con tanto su cariño. Y dice: hijitos. El diablo, cuando obra siempre a través de la persona. Hay muchas personas que tientan en este mundo. Como hasta a los hijos de Dios le tienta. Es por eso que
Obviamente con la tentación del diablo nunca puede quitar nuestros pecados, sin embargo sí es posible hacer fracasar nuestra vida cristiana para que desobedezcamos en la palabra de Dios. Es por eso que apóstol Pablo dice en 2 Corintios 11, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Diablo primero ha tentado a Eva para que Eva para que al final Adán caiga, como utilizó esta manera, igual que a los cristianos salvos. Como dijo apóstol Pablo, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Nosotros siendo desposada de Cristo como una virgen pura tenemos que estar de pie ante Cristo. Sin embargo, el diablo hace para que nos engañe, para que nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. También en 1 de Juan capítulo 4 vamos a buscar juntos. 1 de Juan capítulo 4 versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Versículo 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esta palabra también aparece el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y el espíritu de verdad es el Espíritu Santo que nos hace comprender la verdad, la palabra de Dios para guiarnos a la verdad. Sin embargo, aquí aparece el espíritu de error. Esto siempre nos está bloqueando para que conozcamos la palabra de Dios. Y ese espíritu hace tentar y en vez de la verdad nos da una falsedad para que creamos en esa falsedad, en ese error. Por eso esas personas tentadas no creen en la verdad y le gustan el error, la falsedad. El que pertenece en Dios oye mi palabra. El espíritu de la verdad predica la palabra de Dios, pero el espíritu de error predica lo falso del mundo y con eso nos tienta y nos hace fracasar. Cuando uno es tentado por el Satanás, la verdad parece falso y lo falso parece verdadero. Hay muchas personas así alrededor de nosotros. Iglesias falsas, herejías. Con todas esas teorías hay personas tentadas por el diablo. Teóricamente dicen que es una teoría tradicional, sin embargo, quien es tentado eso en su corazón, más que esa verdad, piensa que lo falso es verdadero. En la época de Jesús, los religiosos israelitas, ellos estando dentro de la tentación sin darse cuenta de eso, dicen que al contrario, ellos son los tentados, los que seguían a Jesús. Ellos rechazaban la palabra de Jesús y hasta ellos han crucificado a Jesús. Por eso el espíritu de la verdad y el espíritu de error, tenemos que saber de que en el mismo tiempo están obrando los dos. Por eso este espíritu de error, quien tienta, también es posible tentar hasta a los cristianos ya salvos. Es por eso que hay que hacer para que nadie os tiente, que nadie os engañe, y así nos está alertando con su palabra. También hay una palabra así, ¿no?
No podemos evitar que la paloma vuele encima de mi cabeza, pero sí podemos evitar para que no ponga el nido en mi cabeza. Obviamente no podemos parar la obra del diablo en este mundo. Sin embargo, sí podemos evitar para que el diablo entre en mi corazón, para que ponga su nido, para que a través de mí se manifieste esa obra de Dios. Eso no podemos aceptar. Es por eso que los cristianos que son salvos tenemos que hacer esa guerra con este espíritu que nos engaña. Esto es algo más fuerte de luchar esta guerra, de pelear con este espíritu de que nos engaña, que este virus que está contagiando a todo el mundo. Solo a través de la palabra del Espíritu Santo, con eso podemos luchar al diablo. Como dice en San Mateo 4, Jesús, después de que fue lleno del Espíritu Santo, él fue al desierto con la tentación del diablo y no ha comido por 40 días y en total fueron 3 tentaciones de diablo. Adán, estando en huerto del Edén en un ambiente muy cómodo, fue tentado de diablos. Sin embargo, Jesús ha luchado y ha vencido esa tentación de diablo estando en una situación tan difícil. Como Jesús ha vencido esta tentación del diablo, también quien Él ha vencido esto, también nos ayuda para que podamos vencer su tentación. Por eso los cristianos que fuimos justos, ¿cómo tenemos que vivir? Vamos a buscar juntos, primero de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. No solamente no tenemos que ser engañados, sino también somos quien tenemos que hacer la justicia. Nosotros por creer en la gracia de Dios hemos recibido el perdón de pecados. Ahora por nuestra obra, la justicia que hemos recibido de Él tenemos que manifestarlo. Por eso dice, el que hace justicia es justo. Y de eso nos está diciendo. Vamos a buscar primero de Juan, capítulo 2, versículo 29. Leamos juntos. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si sabéis que Él es justo. Si conocemos la justicia del Señor, en ese mismo momento, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El Señor que nos ha salvado, si hemos recibido la vida eterna de Él y a través de esa vida que mora en nosotros, obviamente tenemos que hacer en justicia y morar en esa justicia. Y dice, quien hace justicia dice que es nacido de Él, de Dios. No es que nosotros recibamos la salvación después de hacer la justicia, sino el quien ya es salvo es llamado a ser justo. También dice que es nacido de Él. Quiere decir que es la evidencia clara de que somos hijos de Él. Es por eso que la justicia de Dios tenemos que hacerlo. Un hijo cristiano de Dios no solamente no pega, sino también vence la tentación del diablo y con todo su corazón somos personas que tenemos que hacer la justicia. En 1 de Pedro 2, 24 está diciendo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Que Jesucristo en la cruz haya llevado nuestros pecados, no solamente significa que haya llevado nuestros pecados, sino quiere decir que también hemos muerto junto con Él, y como ha llevado todos nuestros pecados,
Nos está haciendo hacer la justicia. Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Es seguir a la justicia. Es por eso que los cristianos tenemos que vivir dignamente y justamente. Nosotros somos salvos, somos justos, pero diciendo así, si seguimos pecando, entonces, ¿cuál es la evidencia que Dios nos ha justificado? Nos ha hecho ser justos, entonces eso es para que vivamos justamente. Como dentro de Adán nosotros hemos ser pecadores y por un hombre quien es Jesucristo también fuimos justos, tenemos que vivir conforme a eso también. También en Romanos 6, versículo 13, está diciendo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Antes de recibir la salvación, nuestro cuerpo era un instrumento del pecado. Nuestro cuerpo fue utilizado para pecar. Sin embargo, ahora tenemos que ser un instrumento de justicia, de ser utilizado por Dios. Y también en 1 de Juan capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si ahora hemos recibido la salvación, yo estoy en el Señor y el Señor está en mí. Si yo estoy en el Señor, entonces he recibido la vida de Dios, he recibido el Espíritu de Dios, he recibido el corazón de Dios. Jesús dijo, porque Dios es el que en vosotros produce así, el querer como el hacer. Quien me ha visto también ha visto a mi Padre. Como así ha hablado. Por eso quien mora en nosotros es el Señor. Es el Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Que nosotros cumplamos la voluntad de Dios tiene que ser nuestro deseo. Y Dios y el Espíritu Santo es quien me ayuda para cumplir esto. Por eso sí es que yo moro en él y él mora en mí, entonces tenemos que cumplir todo esto. Por eso esa palabra tenemos que pensarlo profundamente. Entonces tenemos que pensar que nosotros estamos en el Señor, pero esto no solamente es decir con la boca, sino que nosotros realmente estamos dentro del Señor con nuestra vida, tenemos que manifestar y mostrar. También en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, así dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esto es una palabra muy temerosa. Quien practica el pecado dice que pertenece en el diablo. El diablo desde el principio, ¿desde cuándo? En el principio era un ángel tan hermoso. Sin embargo, entró la avaricia en su corazón y desde ese momento ha atacado, estuvo en contra de Dios. Y eso quiere decir Satanás, ¿no? Y en el huerto del Edén hizo perder la vida a Adán y Eva en el huerto del Edén y ha intentado todo lo posible para que el hombre pueda arrastrar al hombre al infierno y así ha empezado la historia de la humanidad. Por eso el quien practica el pecado pertenece en él. El pecado es algo que el diablo nos ha sembrado a nosotros. Cuando nosotros somos mordidos de una culebra, de una víbora, entonces va a entrar el veneno en mi cuerpo. Así tenemos que tener en cuenta que es tan temeroso el pecado.
Por eso quien practica la justicia pertenece en Dios y quien practica el pecado pertenece en el diablo. Por eso en San Juan 8, versículo 44, los judíos son un pueblo escogido de Dios y ellos siempre cumplen los mandamientos, siempre obedece a Dios y dice, por eso Dios es mi Padre. Pero Jesús no dijo así. Vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Desde el principio son homicida. El huerto del Edén al final le hizo matar a Adán y Eva y ha matado a muchos profetas. Y dentro de la historia de los religiosos israelitas hasta han matado a Jesucristo. Por eso desde el principio son homicidas y no permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Vuestro padre es el diablo. Y quien practica la maldad es porque pertenece al diablo y hace tal como el diablo le indica. Eso quiere decir, tenemos que darnos cuenta de este problema. Hay muchas personas que dicen que creen en Dios, creen en Jesús, y yo estoy viviendo esforzadamente en mi religión, es por eso que yo pertenezco en Dios. Pero realmente, si es que nunca han nacido de nuevo, y si es que no tienen la vida de Dios en sí Él pertenece en el diablo. Pero los que ya son salvos, o sea, nosotros también tenemos que pensar de esto. Si realmente hemos recibido la salvación, entonces hay que verificar si en nuestra vida se está manifestando esto. Como dice en Santiago 2, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hasta el diablo y las fantasmas creen que el diablo es el único. Los fantasmas ni siquiera obedecen a la palabra. O sea, sí creen en su existencia, pero no obedecen a su palabra. Pero nosotros también, si es que no obedecemos a la palabra, entonces esa fe está muerta. Tenemos que ver si es que nuestra fe te salva. Uno dice que es salvo, pero las personas que están sentados en el pecado, entonces hay que ponerse las pilas, hay que verificar si es que su salvación es verdadera o no. Si realmente tenemos la fe recibida de Dios, tenemos que examinar de nuestra fe. Como esa palabra, tenemos que examinar a nosotros mismos. Porque la salvación es algo sencillo. Es en el mismo momento que nos ha sacado del infierno para ir al cielo, es algo que nos cambia nuestra vida cristiana para que podamos vivir dignamente siendo hijo de Él. Por eso el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Tenemos que pensar profundamente de este problema y tengo que ver si realmente pertenezco en Dios o si no yo viendo mis actos hasta ahora si pertenezco en el diablo. ¿Cuál es la evidencia que estoy perteneciendo en Dios? En Efesios capítulo 2, versículo 2 a 3, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. El diablo
hace para que nosotros desobedezcamos en la palabra de Dios. Y dentro de esos hijos que son desobedientes, diablo obra a través de ellos. Los cristianos salvos también antes, todos pertenecíamos en eso, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Antes de recibir la salvación, nosotros también, tal como obraba el diablo, nosotros perteneciendo en su vida, siguiendo a nuestra carne, pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Sin embargo, ahora nosotros, a través de la gracia de Dios, hemos recibido la salvación. Hemos sido hijos de Él, como dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No solamente nos ha salvado, sino a través del Espíritu Santo nos ha renovado de ser nuevas personas para que nosotros seamos dignos de entrar en el nuevo cielo y nueva tierra. En el momento que hemos recibido salvación éramos miserables, sin embargo, después de recibir la salvación, poco a poco estamos viviendo conforme al Hijo de Dios, pareciéndonos a Él, perfeccionando poco a poco para ser unas personas dignas, para entrar al cielo y la tierra nueva, viviendo como un hombre viejo. Entonces, ¿cómo podemos entrar al cielo nuevo? Y después vamos a buscar primero de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La razón que Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a este mundo es para deshacer las obras del diablo. ¿Qué es la obra del diablo? Es el pecado. El pecado es algo que el diablo siembra. Y esto es el veneno más fuerte que el veneno de las víboras. Es para deshacer las obras del diablo. Si vemos en 1 Juan capítulo 3, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, dice. Jesucristo, que no tiene ningún pecado, ¿por qué vino a este mundo en forma del hombre? Es para morir en vez de nosotros, para deshacer nuestros pecados. El castigo que tenía que recibir los pecadores ha recibido en vez de nosotros, y con su sangre preciosa ha quitado todos nuestros pecados. Ha venido para deshacer las obras del diablo y lo perfeccionó todo. Cualquiera quien cree en esta verdad, entonces puede recibir la salvación eternamente, ya no fracasarse, y puede obtener la vida eterna. El Espíritu Santo nos hace comprender la gracia de Él y nos hizo recibir la salvación. Y el corazón y la vida de nuestra vida cristiana nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda para que podamos llevar bien nuestra vida cristiana. Por eso, desde ese momento, está haciendo esa obra de deshacer las obras del diablo. El Evangelio es el poder de predicar a las personas. Y en ese momento, cuando se predica el Evangelio, se deshacen las obras del diablo. Cada lugar de que se predica el Evangelio, cuando aparece esa obra, se deshace las obras del diablo. Que apareció el Hijo de Dios es para deshacer las obras del diablo. Y también por la ayuda del Espíritu Santo dentro de nuestra vida, nuestros pensamientos, para que venzcamos en el pecado. Esto también quiere decir deshacer las obras del diablo. Después de recibir la salvación, no podemos permitir jamás que el diablo obre en nuestro corazón. Que el diablo nunca se apegue en nuestra vida y nuestros pensamientos.
Tenemos que sacar toda esa raíz de pecado. Esto es deshacer la obra del diablo. La obra del diablo es el pecado, porque donde está el pecado mora el diablo. Tenemos que deshacer las obras del diablo y tenemos que hacer para que muchas personas reciban la salvación y así para que podamos alejarnos de la obra del diablo. Por eso cada vez de que se aumenta el número de los salvos, entonces está siendo conquistado la tierra del diablo y en el mismo momento se cumple el reino de Dios. Si vemos en Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Tenemos que combatir con el pecado, pelear con el pecado. Combatir con el pecado quiere decir combatir con diablo. Pero ¿cómo tenemos que pelear? El Señor, para quitar nuestros pecados, ha muerto en la cruz. Ha derramado toda su sangre preciosa. Los obreros del Señor, para predicar el Evangelio, para combatir contra el diablo, hasta fueron martirizados. Es combatir con diablo. Dice hasta derramar la sangre. Pero que no haya combatido contra el pecado hasta derramado la sangre, entonces hasta un límite nomás, ¿no? En este combate del diablo, pelear contra el pecado tiene que ser hasta la sangre, hasta la muerte. Quizás algún momento para vivir a la voluntad de Dios, nuestra carne tiene que llegar hasta la muerte solamente para predicar el Evangelio, para pelear con el diablo. Toda nuestra vida tenemos que dar al Señor. Hasta derramar la sangre tenemos que combatir. En Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Jesús es quien deshace la obra del diablo, pero Él no hace solo, sino Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Quiere decir que aplasta en su pie a la obra del diablo. También tenemos que ser así, tenemos que aplastar al diablo. Dice que los descendientes de la serpiente hizo aplastar a la generación de las mujeres. Jesucristo hasta muerte en su cruz ha cumplido esa obra de quitar nuestros pecados y a través de ese poder se ha quebrantado la cabeza de la serpiente. Nosotros también en esta lucha del diablo, dentro de esta lucha con el diablo, si es que no podemos vencer, entonces ¿cómo podemos aplastar con nuestro pie a Satanás? Tenemos que vencer esta lucha, tenemos que arrastrarlo y en el rey, como su mandato que tenemos que aplastarlo con nuestro pie, hay que hacer eso. Conociendo esto nosotros brevemente, con toda nuestra valentía, la victoria al final es para nosotros. Solamente tenemos que participar en esa victoria de Cristo. Vamos a buscar primero en Juan capítulo 3, versículo 9. Veamos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En versículo 10, veamos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
quien permanece en Dios y quien no permanece en Dios. Quiere decir quien pertenece en Dios y quien pertenece en el diablo. Aquí dice, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En la Biblia está hablando de estas dos cosas. El hijo de la luz y los hijos de la oscuridad. El hijo de Dios y el hijo del diablo. Igual que los hijos de la luz y los hijos que pertenecen a la oscuridad. En la Biblia aparecen los muertos y los vivos. Siempre hay estos dos tipos de personas. Y seguramente están distinguidos. Y esta distinción es muy grande. Y Abraham le dijo a su hijo que hay un gran cima que yo no puedo pasar a ti y tampoco tú a mí. Pero todas las personas sí o sí pertenecen en estas dos cosas. Que pertenezca en el Dios o en el diablo. Es uno de los dos. Que pertenezca en los vivos o en los muertos. No hay un medio. Pero algunas personas dicen, yo sí creo en Dios, me esfuerzo para creer bien a Dios. Todavía no he renacido, pero yo no he pertenecido en diablo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay un medio? O sea, yo no pertenezco en Dios, pero tampoco en el diablo. ¿Dónde está el medio? Ciertamente, en estos dos tipos pertenecemos en un lado. Ahora nosotros todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Dice la simiente de Dios. Hemos renacido con la simiente incorruptible. A través de esa simiente incorruptible. Pero si vemos en Isaías 1:4, ahí es cuando israelitas desobedecen y viendo a ellos, le llama diciendo que es generación de malignos. Dice que son simiente de los malignos. Son semilla de la maldad. Y dice que eso está en vosotros. Ahora nosotros tenemos la simiente de Dios. Tenemos la vida de Dios en nosotros. Es por eso que ya no pecamos. Y como hemos nacido de Dios, es por eso que ya no pecamos. Quien es nacido de Dios, ¿cómo puede comportarse como un hijo de diablo? No hay una contradicción que esto. Uno dice que es algo y realmente no se nota si realmente ha recibido salvación o no, pero seguramente no hay un medio. Si es que ha recibido la salvación, tiene que vivir conforme a la palabra, o si no, hay que confesar de que realmente no es salvo. Es uno de los dos. Pero está pasando en el medio como un sucio, como un falso. En San Juan 8, versículo 11, había una mujer que fue capturada que ha pecado fornicación. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esta mujer que ha pecado fornicación a través de la ley tenía que ser matado por la piedra. Y así en una situación tan miserable, Jesús en ese momento le dijo, yo no condeno tus pecados. Eso quiere decir que yo ya he perdonado todos tus pecados, así que tienes que irte, tienes que vivir bien desde ahora y ya no peques más. Que nos haya quitado nuestros pecados no es porque nos ha salvado para que moremos en el pecado. En 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino para santificarnos.
Es, nos ha salvado para santificarnos como Dios. La santificación quiere decir distinción, distinguirnos del pecado. En 2 Corintios 6:17 dice, salid de medio de ellos de pecado y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Vosotros, o sea, salid, vosotros, quiere decir nosotros, los que están muertos dentro de la oscuridad, hay que salir de ellos, hay que separarnos de ellos. Esto es la santificación. Es por eso que en 2 Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Para limpiarnos, tenemos que llevar la vida de distinguir con el pecado. También en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios, quien juzga según la obra de cada uno, invocamos a Él nuestro Padre. En Jeremías 17, versículos 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño en la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es quien nos paga de nuestras obras. De verdad nos paga según nuestras obras. No es que porque hemos recibido la salvación podemos pecar como queramos y Dios ignora eso. No es eso. Sí nos ama, pero no ama al pecado. Él es quien juzga a cada uno de nosotros según nuestras obras. Porque dice que es quien invoca al Padre, tenemos que llevamos el tiempo de peregrinación. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro hogar verdadero, nuestra casa verdadera está allá lejos. Estamos en un tiempo de peregrinación en este mundo. Y en ese tiempo de peregrinación tenemos que conducirnos con temor todo el tiempo. En 1 Pedro 2:11 también dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros somos peregrinos. Los peregrinos pasan una noche en el hostal o cuando pasa la noche, entonces tienen que otra vez viajar. Porque siempre no tienen tiempo, tienen que seguir caminando. Igual que en nuestra vida. Para nosotros está preparado ese lugar eterno. Aquí no hay un lugar de descanso en este mundo. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dentro de ese tiempo de que tenemos temor hacia Dios, tenemos que obedecer a Él. Siempre, con cuidado tenemos que vivir. Hay un libro que ha escrito John Bunyan que se llama El progreso del peregrino. Este cristiano es un camino que este cristiano va hacia el cielo. Dentro de ese camino con tanto sufrimiento, así está bien explicado con muchos detalles. Por eso es uno de los libros más amados después de la Biblia, es este libro que se llama El progreso del peregrino. Y es necesario leer este libro también. Si vemos en este libro del progreso del peregrino, dice que es un camino hacia ir al cielo. Y dentro de ese camino hay muchos que nos tientan. Y hay mucha tentación, hay mucha trampa, hay un lugar con mucho sufrimiento. Y en algún momento vamos por otro camino porque hay mucha tentación y otra vez regresamos al camino recto. Esto es nuestra vida cristiana. Hasta que nosotros entremos en el reino de Dios, somos peregrinos. Es por eso que Abraham también
Él sí ha entrado a la tierra de Canaán prometido por Dios, pero ha morado en una carpa, en una tienda. No ha edificado su casa. ¿Por qué? Porque en prontitud tenía que otra vez irse. No tenemos que pensar que vamos a vivir en nuestra casa 100 años, 1000 años. En cualquier momento Dios nos llama y tenemos que estar preparados para irnos con Él. Tenemos que vivir con leve. Es por eso que nosotros, siendo peregrinos, mientras que vivimos en este mundo, tenemos que llevar nuestra vida con temor hacia Dios para llevar dignamente nuestra vida. Malaquías 3:17 dice: en el día en el que yo actué y los perdoné, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Nos ama y nos protege. ¿Qué quiere decir obedecer al Padre? Es una vida de obediencia a su palabra. Cuando tenemos varios hijos, hay algunos hijos que obedecen bien mi palabra, hay otros que no. Todos son mis hijos. Sin embargo, obviamente al hijo que obedece más mi palabra, obviamente lo aprecia más y eso es algo obvio. Nosotros obedeciendo la palabra de Dios, si llevamos una vida así, entonces Dios aprecia más a ese hijo. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Todas las personas, Dios ama a todas las personas, sin embargo, ama más especialmente a los hijos salvos, y dentro de los hijos salvos, quien obedece a su palabra, ama más. ¿Esto es algo equivocado? Esto es algo obvio. Quien ama más al Padre, Él quiere morar más con ellos. Vamos a buscar juntos Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Desde el versículo 5 hasta 7 leamos juntos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora, siendo hijo de Dios, cuando obedece en su palabra, ama más y bendice más, y en el mismo tiempo, al hijo que no hace así, dice que disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si no hay algo que se ha equivocado, ¿por qué va a disciplinar? Obviamente disciplina porque se ha equivocado. Es por eso que en 1 Corintios 11:30 a los cristianos de Corinto, ellos sí han recibido salvación, pero eran muy débiles en la fe. Dentro de la iglesia siempre habían peleas, habían pecados moralmente. Es por eso que en 1 Corintios capítulo 11 dice: por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y hay muchos que están durmiendo. Para que no seamos condenados con el mundo, son castigados. Los mundanos pueden vivir como ellos quieran. Lo deja así nomás.
porque él aguanta hasta que pueda recibir la salvación, pero al final, hasta el fin, si lo rechaza, al final va a entrar al infierno. Es por eso que lo deja así nomás. Sin embargo, los hijos que ya son salvos no lo deja así nomás. Lo castiga, lo disciplina. Es por eso entre los cristianos de Corinto han recibido castigo por haber pecado, y de eso había muchos enfermos, muchos debilitados, y había muchos dormidos, muertos. Obviamente no van a ir al infierno, sin embargo, en este mundo puede haber un castigo fuerte, y cuando esté ante el Señor, en ese momento puede ser juzgado también. Y un cristiano salvo, después de que haya pecado, y si es que sigue así su vida, no puede vivir así. No obedecemos por el temor de que vamos a ir al infierno, sino también tenemos que temer del castigo que nos puede dar. Obviamente Dios nos ama, sin embargo, es imposible que deje pasar el pecado, que sea un pecado grande o pequeño. Lo mira estrictamente y Él es quien disciplina de eso. Obviamente hay castigo, pero no hay destrucción. Si vemos en Corintios también había uno que había fornicado, y ese cuerpo lo ha fracasado, pero ese espíritu lo llevó al cielo. Porque si realmente recibe la salvación, no hay una destrucción final. Tenemos que saber de que existe este castigo, tenemos que temer de eso. Por eso todos reciben este castigo. Y si no recibe esto, entonces no va a ser. Entonces uno es bastardo. Y una hermana se acercó y me dijo, yo creo que soy el último hijo de Dios. Le dije, ¿por qué? Porque no tengo muchos castigos, aunque yo peque. Pero Dios no tiene al último hijo. Porque en este mundo el último hijo quizás lo deja pasar por muchas cosas y puede faltar mucho respeto, ¿no? Pero no hay que pensar de que somos el último hijo de Dios. No tenemos que pensar de que realmente soy un bastardo. Quiere decir que hay que saber si es que realmente soy salvo o no. Y algunas personas dicen, voy a probar a Dios si realmente soy salvo o no, entonces voy a pecar, y si peco y si soy salvo, entonces me castigará. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a probar a Dios? Eso es el pecado más grande para examinar a Dios. Por eso los cristianos no deben pecar, pero para no pecar tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo. Es por eso que en Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es la evidencia. Tenemos que andar en el Espíritu y no en el deseo de la carne. Y nosotros habíamos vivido a la guía del diablo poniendo en espalda a Dios, pero ahora tenemos que vivir a la guía del Espíritu Santo. Como dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quien vive a la guía del Espíritu Santo no vive satisfagando los deseos de la carne, porque estamos aferrados al poder del Espíritu Santo. Como dice en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo he sido crucificado juntamente con el Cristo, ahora yo no vivo por Él, por mí, sino por Él. Eso tiene que aceptarlo a la veraz, y tenemos que decirlo con toda nuestra valentía. Vamos a buscar primero de Juan, capítulo 2. Busquemos primero de Juan, capítulo 2.
versículo 26. Desde versículo 26 hasta 28 yo les voy a leer. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Como hay quien os engaña, es por eso que yo escribo. Entonces, para no ser engañado, ¿qué tienen que hacer? Pero la unción que vosotros recibisteis de él, esta unción es recibir el Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Eso quiere decir que aparte de la enseñanza del Espíritu Santo, no es necesario la enseñanza del hombre. La razón que reunimos en la iglesia no es para aprender una filosofía o una teoría del mundo, no para recibir una lección así, sino hemos venido para aprender la palabra de Dios, para ser enseñado del Espíritu Santo. Y la iglesia quiere decir reunirse y recibir la enseñanza. Hemos reunido para recibir la enseñanza del Espíritu Santo. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Lo que nos enseña el Espíritu Santo es todo verdadero. Dentro de nuestra iglesia, que enseñe con la veraz, realmente esto es la enseñanza del Espíritu Santo. Quien predica la palabra, si es que no recibe el Espíritu Santo, obviamente no puede enseñar a otros. Para recibir la enseñanza del Espíritu Santo tienen que ser más humilde, aprender más la palabra, hay que investigar, profundizarse, meditar la palabra. Solamente ese tipo de personas puede enseñar a otras personas. Viendo a un libro que ha escrito por un famoso y también escuchando una palabra de los famosos que son muy inteligentes, y así uno enseña de lo que han aprendido, pero ahí puede haber un error porque al final son hombres. Pero nuestros pastores de nuestra iglesia realmente todos han aprendido de la verdadera palabra. Y es por eso que en otras iglesias hay muchas personas que están enseñando de lo que les den la gana. Y jamás puede pasar esto. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno enseña. A través de la enseñanza del Espíritu Santo, que no es mentira, según ellos ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que no nos alejemos de él avergonzados. Cuando venga la segunda venida de Jesús, cuando las personas que están morando en la iglesia, ahí se va a manifestar realmente quién ha vivido correctamente o no. Los que han morado en la enseñanza del Espíritu Santo, entonces vamos a estar de pie sin vergüenza ante el Señor. Las personas que no son así, entonces van a comprender de que no han estado en la veraz y van a ser vergonzados. Y entonces, para no ser engañados, ¿cómo uno tiene que ser? El engaño viene de la enseñanza del diablo. Hace todo lo posible para enseñar lo falso. Tenemos que creer que el Espíritu Santo está en nosotros y dentro de esa enseñanza siempre tenemos que morar y llevar una vida de obediencia. Y el castigo, la disciplina se manifiesta por muchas maneras. Para no recibir eso tenemos que aprender de la enseñanza del Espíritu Santo. También hay castigo que viene por el ambiente o castigo con el cuerpo, que sea económicamente, que sea psicológicamente o que sea un problema por hogar. Hay muchos tipos de disciplina. Obviamente no podemos decir de que todas las cosas que nos pasan mal, esto es castigo. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que si el problema que tengo ahora, si viene por el castigo o no, siempre tenemos que pensarlo bien.
Por eso recibir la guía del Espíritu Santo. Y también en Salmos 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para poner la palabra en el corazón, hay personas que la Biblia lo pone en la mesa, en la mochila, dentro del cajón, y cuando viene a la iglesia sacuden todo lo sucio, todo el polvo de la Biblia y viene. Y así uno puede guardar en su corazón. Uno tiene que guardar la palabra, leer la palabra, oír la palabra. Y así uno puede ser abundante en la palabra de Dios. Y aunque el Espíritu Santo está en nosotros, si no hay la palabra, es como si fuese un general que pelea sin arma. Dios siempre obra en nosotros a través de su palabra. Y cada momento nos hace comprender la palabra y a través de esa palabra para que nosotros venzcamos en la tentación del diablo. Por eso en Salmo 119, versículo 133, si vemos ahí dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Todos mis pasos, paso a paso, all my steps in my word, que dice todos mis pasos con tu palabra. Aférreme mis pasos, para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es por eso que nosotros, aprendiendo la palabra de Dios, tenemos que avanzar poco a poco nuestros pasos con mucho cuidado en nuestra vida. También en Salmos 139, versículo 23 a 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mire si hay alguna maldad en mi vida o no. Examina mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos. Y mire si yo tengo algún camino de perversidad, un acto malo, porque algunas veces nosotros pecamos y ni siquiera nos damos cuenta. Quizás oramos a Dios, Señor, hazme comprender mis maldades, lo que he equivocado. Que ninguna maldad guíe mi vida. Y guíame en el camino eterno. Hay que orar así a Dios. Y también en Proverbios capítulo 8, 13 está diciendo, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y en Salmos 97, 10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Quien ama a Jehová, aborrece el mal. Si ama a Jehová, también ama a la maldad. ¿Cómo puede ser? Tenemos que temer a Jehová y como amamos a Él, tenemos que aborrecer el mal, aborrecer la maldad. Y por amar a Jehová y tenemos que vivir dignamente siendo hijo de Dios. Vamos a orar. Dios Padre misericordioso, te agradecemos por la gracia que nos ha puesto como tu Hijo y nos ha salvado. Como tenemos que ser perfecto como tú quien eres perfecto. Guárdame dentro de tu palabra para que nosotros no nos caigamos en la tentación de la maldad, para que nada nos pueda controlar. Y a través de nuestra vida, Señor, ayuda para que toda nuestra vida puedas glorificar tu nombre. Todos los hermanos que han recibido la salvación están en mucha dificultad, protégelos y a través de la enseñanza y la guía del Espíritu Santo, para que nosotros podamos estar de pie sin ninguna vergüenza. Para esto, guíanos. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.